Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Una alabanza para nuestro Dios. Otra alabanza para nuestro Dios. Bueno, un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que están aquí en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo, sean bienvenidos. De igualmente saludando a los amigos y aún hermanos que están en la red social Facebook y YouTube también, que se está transmitiendo en estas dos plataformas. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Me han dado un título las hermanas, el equipo de apoyo de las damas Dorcas, y este título es Cimentados en la palabra. Amén. Bueno, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 23. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Que seamos edificados por medio de Él. Amén. Están todos, tienen todos ahí en sus Biblias o en sus dispositivos móviles. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos. Bueno, el título que las hermanas Dorcas me han dado es Cimentados en la palabra. Amén. Cimentados en la palabra. Estaba mirando sobre esta palabra, qué significa estar cimentados. Amén. Viene de una parte, de una palabra que es cimentar, y significa basar o asentar algo. Amén. Si hablamos de basar algo, significa fundamentar, apoyar, colocar una cosa sobre una base. Amén. Y en esta noche vamos a meditar en eso, de estar fundamentados en la palabra del Señor. Amén. Estamos apoyados en la palabra del Señor, y nuestra vida espiritual debe estar siempre fundamentada y apoyada en la palabra de Dios. Amén. Otra palabra de cimentar es asentar. Quiere decir establecerse o afirmar algo, poner una cosa de modo que permanezca fija o firme. Amén. Estamos asentados y establecidos en esta palabra gloriosa. Amén. Estamos afirmados. Hemos colocado nuestra vida en la palabra del Señor, de la cual nada ni nadie nos puede mover. Podemos estar firmes, fijos en su palabra. Amén. Si hablamos de cimentar en la arquitectura, significa poner los cimientos de una obra o construir un edificio, establecer los principios sobre los que se consolida algo. Amén. Usted y yo sabemos que nuestro arquitecto y constructor de nuestra vida es Dios a través de su palabra. Amén. Hemos colocado nuestra casa, hemos colocado nuestro edificio sobre esos principios de la cual estamos consolidados. Amén. A través de su palabra. Estos principios espirituales a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirar en esta noche
clases o tipos de cimentación. Hay dos tipos de cimentación. Una de ellas es superficial y la otra es profunda. El primer tipo de cimentación es superficial y estamos hablando de colocar unas zapatas nomás. Y en la construcción, en el tipo de cimentación profunda, estamos hablando de colocar unos pilotes. Amén. Si nosotros vamos a mirar qué pasa y en dónde está fundamentada nuestra vida espiritual. Y tenemos un terreno fértil que es la palabra de Dios. Amén. Y ahí hemos colocado nuestra vida espiritual. Podemos decir que la hemos colocado en esas zapatas, pero tenemos que seguir profundizando. Entonces nuestra vida espiritual debe estar fundamentada en esos pilotes, amén. Y esos pilotes es la palabra del Señor, amén. Cimentar en la construcción significa echar o colocar los cimientos de un edificio. ¿Estamos nosotros colocando nuestros cimientos en la palabra de Dios? ¿Estamos colocando esos pisos de la cual nos refiere el crecimiento de nuestra vida espiritual cimentados a través de la palabra de Dios? Colocar las piezas de construcción, afirmándolas bien y situándolas debidamente, amén, a través de la palabra. Cimentar en la vida espiritual significa establecer o afirmar los principios de una doctrina, amén. Y una doctrina es una enseñanza. Y esa enseñanza, esta doctrina que predicamos es la palabra de Dios, que es una enseñanza clara que no da lugar a la duda, amén. Tenemos una doctrina fundamental que es la palabra de Dios. Aleluya. En la vida espiritual significa establecer o afirmar los principios de una doctrina, fundamentar o apoyar los principios bíblicos en nuestra vida cristiana. Así que cimentados en la palabra es una expresión que se usa en la Biblia para referirse a estar firmes a la palabra de vida, y esta es la palabra de Dios, amén. En la palabra de vida y en la fe y en la esperanza del evangelio, amén. Aleluya, una alabanza a nuestro Dios. Las escrituras es la fuente de la esperanza espiritual para nosotros. La estabilidad de preservarnos nuestra vida hasta el fin, hasta que Él venga. Las escrituras es el fundamento espiritual que proporciona seguridad a nuestra vida, donde no podemos ser removidos si estamos fundamentados en la fe. Amén. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que debemos estar fundamentados en la fe, y esta palabra es fidedigna, amén. Palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, amén. De ser recibida por todos. Esta palabra da confianza. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Esta palabra da seguridad. Tenemos también la palabra profética más segura, y es la palabra del Señor. Por eso creemos. Estamos fundamentados en esta doctrina, y una de ellas es de que creemos en la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios. La palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. La única inspiración escrita dada por Dios que el hombre posee es la Biblia. Por lo tanto, toda doctrina, fe, esperanza e instrucción debe ser sustentada y estar en armonía con la palabra. Por eso nosotros predicamos esta palabra, que es una palabra segura, amén. Aleluya. El apóstol Pablo
a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, el verso 7, le dice a los colosenses allí, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta palabra arraigados, estar arraigado es un concepto bíblico que se refiere a tener una relación profunda y constante con Jesucristo. Amén. Similar como una planta o un árbol que obtiene nutrición y estabilidad a través de sus raíces y el suelo, en este suelo que es fértil. Amén. Nosotros, nuestra vida cristiana, como árbol plantado junto a corrientes de agua, debemos estar firmes, tener buenas raíces. ¿Y cómo hacemos para obtener buenas raíces? Estar en esta palabra fundamentada en la fe, amén. La doctrina verdadera. No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay muchos por ahí predicando doctrinas extrañas, doctrinas diversas que no están concorde a lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos dejar de llevar de esas enseñanzas que son fábulas, no permanecen, son aquellas dogmas que los hombres han inventado para llevar la gente aún al engaño. Pero la palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Esto corresponde a un fundamento apropiado en Cristo. Se refiere a los colosenses allí que se estaban encaminando bien. El evangelio que les había llevado el apóstol Pablo también les había traído buenos beneficios incontables. Amén. Porque estar arraigados en la palabra, en escudriñar las escrituras, nos lleva a tener una vida sólida, amén, en Cristo. ¿Qué es doctrina? Es una enseñanza clara que no da lugar a la duda. Todo lo que nosotros enseñamos en este lugar, está basado en la palabra de Dios. No son inventos de nosotros. Podemos hablar de muchas doctrinas. Por ejemplo, tenemos doctrinas fundamentales. Tenemos algunas doctrinas teológicas. Por ejemplo, como la palabra de Dios. Como Dios con nosotros. Como el nombre. Son doctrinas que están en la palabra. Amén. Como la creación del hombre. Como el matrimonio. Como el plan financiero de Dios. Tenemos unas doctrinas fundamentales que es la soteriología, que habla sobre la salvación del hombre, amén. Allí vemos esta doctrina fundamental como la caída del hombre, la gracia de Dios y la salvación del hombre. Doctrinas como la fe, todo esto está soportado en la palabra de Dios, amén. Como el arrepentimiento y conversión, como el nuevo nacimiento, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo. Todo esto está basado en la palabra de Dios. Aquí no estamos inventando nada, amén. Hay otras doctrinas, la eclesiológica, como la doctrina de la iglesia, como los dones dados a través del Espíritu Santo para los hombres, para los creyentes. Su cuerpo ministerial habla de la santidad, doctrina de la sanidad divina, del apartimiento del pan, del estado de la iglesia. Y si miramos la revelación de la parte escatológica, también es doctrinal, amén. Todo cimentado a través de la palabra. Hablando como el reino de Dios, la resurrección, el recogimiento de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida del Señor, el milenio y el juicio final, amén. Todo esto es una doctrina clara, basada en la palabra de Dios, amén. Una alabanza a nuestro Dios, otra alabanza para nuestro Dios, aleluya.
Efesios capítulo 3, del verso 17 al 18, nos dice la palabra del Señor, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en Éfeso, perdón, sí. Nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si nosotros miramos sobre el amor, es el suelo en el cual los creyentes son plantados en el jardín de Dios. Amén. Los creyentes como templos espirituales, es Cristo morando en el creyente. Amén. Firmemente establecido y muy fundado, no solamente entender las escrituras, sino que también estamos afirmados, amén, en su palabra. Vamos a mirar dos ejemplos rápidamente. En el Evangelio según Mateo capítulo 7, del 24 al 28, nos habla de dos edificadores, y esto nos lleva a pensar de cómo nosotros estamos construyendo. ¿Cómo está nuestro edificio? Amén. Y dice la palabra del Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca, sobre la roca, pero descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Nuestra vida espiritual debe estar cimentada sobre la roca que es Cristo. Amén. El Señor Jesús. Y viene otro que edificó también y nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o imprudente que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque las enseñanzas de Jesús son claras. Amén. Ahí están en su palabra. La casa sobre la roca es su palabra. Amén. ¿Cómo no obedecer? ¿Cómo no obedecer a su palabra? Si esta palabra nos ha traído bendiciones, amén, en Cristo Jesús. Estamos cimentados en la palabra. Estamos teniendo un fundamento sólido. Las escrituras es la fuente de la sabiduría verdadera, amén. La tribulación es una parte de la experiencia terrenal. Claro que vendrán tribulaciones, amén. Vendrán dificultades, pero si estamos fundamentados en la roca que es Cristo, nada nos podrá mover, amén. Nada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús, amén. La pérdida espiritual por causa de fundamentos falsos. Cristo explica las escrituras como maestro. La roca es Cristo. El fundamento de lo que creemos, amén. Apartarse del fundamento es muy peligroso. Porque si nosotros miramos, el segundo que construyó, dice que tuvo
grande pérdida, ¿cierto? Dice, fue grande su ruina. Y el Evangelio según Lucas, el capítulo 6 también, del 47 al 49, nos habla también de estos dos fundamentos. Pero quiero pensar y meditar en dos palabras que hay ahí, que es cavar y ahondar. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó. Si estamos escudriñando las escrituras, si estamos excavando para tener una buena cimentación. Dice, y ahondó, o sea que profundizó, amén. Nuestra vida espiritual debemos de profundizarlas a través de la escritura, amén. Y dice, y puso el fundamento sobre la roca. Ese fundamento es Cristo, amén. Dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿qué pasa? No la pudo mover. Que nuestro edificio en Dios sea igualmente así arraigada, así fundamentada, que vengan las dificultades, los problemas, las enfermedades, las luchas, las pruebas, pero que podamos permanecer en esta palabra gloriosa, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Una alabanza a nuestro Dios. Dice, mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Quiero decirles en esta noche, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ser hacedores de la palabra significa no solo escucharla, sino también ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Amén. Debemos crecer en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Surgirán los problemas, intentarán destruir nuestra casa, pero no podrán. Amén. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 19, nos dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Allí harán desprecio y harán escarnio. Esto quiere decir que tenía ese edificio de su vida espiritual poca profundidad. Amén. Y lamentablemente muchas personas no terminarán la carrera. Es decir, esa torre que es nuestra vida espiritual no llegará a ser construida. Amén. No llegará a la patria celestial. Esa es nuestra esperanza. Amén. De estar un día con el Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, del verso 10 al verso 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, o sea, como conocedor de la palabra de Dios por gracia, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Así que Pablo coloca la palabra de Dios para que la iglesia en Corinto crezca. Amén. Pero él dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica.
¿Cómo estamos nosotros edificando nuestra vida en Dios? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguien edificare, hay 3 elementos fundamentales ahí: oro, plata, piedras preciosas. Y viene otros 3: madera, heno, que es hierba seca, o hojarascas, que caen de los árboles que no sirve para nada. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué podemos decir de esto? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. La iglesia es comparada con un edificio, porque somos templos espirituales. Amén. Somos templos espirituales. Cristo Jesús es la piedra angular, cabeza del ángulo, como el único fundamento, como la obra esa espiritual será probada en nuestra vida. Amén. Los creyentes somos edificio, somos habitación, somos templo, somos casa de Dios. Dios es nuestro arquitecto y constructor. Amén. Pero ¿cuál es el proceso de nuestra edificación? Nosotros somos edificados individualmente a través de la palabra o colectivamente a través de la predicación del evangelio. Amén. ¿Y cuál es la provisión de la edificación? Es lo que Dios da a través del Espíritu Santo, los dones a los hombres. Amén. La edificación de la iglesia y de cada uno de los miembros, Él es el objetivo de Dios. Amén. Todos nosotros los que predicamos siempre estamos fundamentados en la palabra de Dios. Amén. Todos deben predicar la misma doctrina, la misma enseñanza que el apóstol Pablo predicó. Y si nosotros miramos, el apóstol Pablo usa unos símbolos de la palabra de Dios. Los primeros 3 son materiales que resistirán la prueba de fuego. ¿Cuáles son? El oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Estamos construyendo nuestro edificio con ese oro, con esa plata, con esas piedras preciosas? ¿O estamos construyendo en los otros 3 que dice? Son materiales que no resistirán la prueba de fuego. Para terminar, dice 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el valor de las escrituras es la palabra inspirada. Las escrituras contienen palabra de salvación dada por Dios y nos confirman el camino de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Las escrituras comunican la sabiduría para la salvación, que te pueden hacer sabio. Por ejemplo, las escrituras son para que el niño aprenda, para que el hombre, para que el adolescente pruebe y reciba seguridad a través de las escrituras, para que el cristiano aproveche y para que el hombre de Dios obedezca. Esto es lo que hace la palabra de Dios en la vida espiritual del hombre. Así que todo lo que creemos, enseñamos y hacemos debe estar basado directamente en las escrituras, porque la Biblia es la única guía
para la instrucción del hombre. Tenga la bondad de estar en sus pies y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que queremos seguir fundamentados en la palabra. Amén. Uno que levante la mano juntamente conmigo y le diga: Señor, necesito seguir fundamentado en su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Jesús, gracias te damos, oh Jesús, gracias. Gracias por su palabra, mi Cristo de Nazaret. Queremos estar cimentados en su palabra, Jesús, en esta doctrina, en esta enseñanza, Jesús.